Tengan todos muy buenos días, que Dios los bendiga abundantemente. Es difícil para mí estar aquí en este momento, pero yo sé que siempre le digo al Señor, como le dijo Moisés cuando lo quería dejar que se fuera con el pueblo él solo: si tú no vas conmigo, yo no voy, porque ¿a dónde llegaré? ¿A qué lugar llegaré? Entonces lo mismo le decía, yo siempre le digo al Señor: si tú no vas conmigo, yo no voy, pero yo sé que el Señor me da esa fortaleza, esa confianza, esa fe, para que yo pueda estar aquí delante de ustedes. Primeramente, porque quiero agradecerles por el amor que ustedes nos han mostrado como familia, a todos ustedes. Muchas gracias por eso. Yo sé que todos saben lo que pasó con mi esposo, y aunque él era un hombre de pocas palabras, no hablaba mucho, pero era un hombre que amaba al Señor y los amaba también a ustedes. No era expresivo, no decía nada, pero ahí estaba él. Quiero contarles que nosotros nos fuimos cuando la última vez que estuvimos acá, y como a las 3 semanas que llegamos allá, mi hija Wendy me dijo: no se vengan para acá porque aquí todos tenemos gripe. Nos fuimos para donde Nancy, mi otra hija, y a los días ellos habían asistido a un cumpleaños y las personas del cumpleaños tenían COVID, los papás y el niño, porque la hermana de la señora estaba enferma también, y iban a ir a un paseo también, y mi esposo, el esposo de mi hija, se fue con ellos, y yo le dije a mi hija: ustedes tienen gripe, no vayan, pero el esposo dijo que le daba pena porque ya habían hecho el viaje y se fue. Y cuando él regresó con COVID también. A los días le dio a mi hija, a los niños, y luego después al papá de mi yerno. Y bueno, y como trabajan juntos en las oficinas de ellos, apareció Nancy con 20 semanas de embarazo, también con COVID, y nosotros estábamos allí con ella. Entonces allí nos contaminamos, y bueno, dijo, nos fuimos de ahí, dijo Wendy: vénganse para acá a casa para aislarlo. Nos fuimos negativos, pero estando ahí, el siguiente día la prueba nos salió positiva. Entonces, para mi esposo fue algo tan tremendo que llegó, que a todos nos dio de una forma bien suave, pero a él, el siguiente día, él estaba desmayándose por la falta de oxígeno y tosiendo, y bueno, y lo llevaron al hospital, lo ingresaron por 3 días, le dieron el alta, se volvió a casa, pero no era tiempo de darle el alta, sino que tenía que seguir con los medicamentos, pero le dieron el alta. Él no podía tomar casi los medicamentos porque la tos no lo dejaba. Entonces lo volvieron a llevar porque se volvió a desmayar por la falta de oxígeno, y llegó al hospital y estuvimos allí como casi por 3 semanas en el hospital. El Señor, a pesar de todo, a pesar del dolor y todo lo que nosotros mirábamos y lo que estábamos viviendo, la aflicción, porque usted cuando tiene un enfermo no sabe qué va a pasar, entonces uno tiene esa aflicción, y nosotros con esa aflicción en medio de todo, el Señor siempre estaba con su santa mano ahí tendiéndonos la mano, recibiendo nosotros muchas palabras, nos mandaban mensajes con palabras lindas, y eso nos levantaba, eso nos animaba. Pero quiero decirles que en el hospital no permiten visitas, pero Wendy les dijo que mi esposo no oía muy bien, él no oía, y peor que en inglés todo, ¿verdad? Nada en español, y le permitieron que yo estuviera ahí con él. Al principio me vestían como astronauta porque él estaba con COVID, pero luego pasó el tiempo, los días pasaron y todo iba mejorando,
iba mejorando. Yo por eso les mandaba mensajes y les decía, sigamos orando. Les mandaba al pastor, ¿verdad? Los mensajes que íbamos mejorando en todo, se veía pues la mejoría. Y yo pude estar con él viviendo todos esos días, esos momentos duros y difíciles que ustedes saben, los que han visto, cuando tienen esa mascarilla en la cara, en su boca, ellos no pueden hablar, no pueden, y como la tienen bien fija, entonces no podíamos hablar, solo tal vez las manos, por las manos y cosas así. Entonces, perdón. Gracias. Entonces, bueno, él iba mejorando, llegó a tener un 60% de oxígeno después de tener el 100%, pero en ese momento le quitaron la mascarilla y le pusieron la bigotera, pero la bigotera es bien insegura, porque con los movimientos que ellos, y más que los amarran, ay, verán qué difícil es eso, le amarran sus manos, los tienen bien, es tormentoso de veras, eso es duro lo que viven las personas que tienen COVID y que las tienen así en los hospitales. Y bueno, cuando ya pasó eso, yo como estaba ahí con él, yo vi que la bigotera era algo inseguro y yo se la estaba todo el día, yo estuve con cuidado de la bigotera, pero como yo tenía que irme, entonces yo le dije a la doctora que porque yo le di una idea de cómo le podíamos poner las cosas aquí para que pudiera ir. La doctora hasta me hizo, pero la enfermera no lo hizo como debía ser, sino que lo hizo de una forma incorrecta. Entonces él, seguramente esa noche a él se le salió la bigotera, saber cuánto tiempo estuvo sin oxígeno, y el siguiente día que llegó de nuevo con la máscara al 100% de oxígeno, nos llamó el doctor y nos dijo, hemos perdido todo lo que habíamos ganado, hemos perdido todo. Dijo, él es un hombre bien fuerte, yo estoy admirado, porque a estas alturas otra persona no estaría ya, dijo, pero él ha luchado y ha venido luchando todo eso, pero fue difícil. Él dijo, de aquí para allá, de nuevo, a comenzar como de nuevo. Entonces, y nosotros, yo pude ver que de ahí para allá, pues ya era, yo siempre estuve, como no podía platicar con él, le leía la palabra casi al oído, orábamos por él, oraba yo por él, hermanos que me llamaban, muchos hermanos me llamaron, hermano Salvador Palma me llamaba en los momentos más duros y difíciles y él oraba conmigo. Miren, es que el Señor fue tan lindo. El hermano Perla, el hermano Napoleón me llamaba en los momentos que yo necesitaba. Y mire, el Señor ocupaba a las personas para que me llamaran y me dieran una palabra de aliento, me animaran y me levantaran. Y oraban por él y yo le ponía el teléfono así por los oídos de él para que oyera las oraciones de los santos que me llamaban. Y cuando, bueno, vi que el deterioro, ahí empezó el deterioro. Y créanme, hermanos, mi fe tambaleó, se los confieso. Mi fe tambaleó porque habíamos visto que todo iba mejor y de repente todo se empeoró. Y yo empecé a pedirle al Señor que me ayudara. Me preocupaba ver aquello que yo, ya se imaginan cómo se siente uno, pues en esos momentos uno puede decir, ay no, como que no es cristiana. No, hermanos, no, es que ya sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu, y realmente a veces el alma nos domina, nos quiere dominar y domina el cuerpo. Entonces, por eso dice la palabra, yo gracias, mi amada, gracias. En Romanos 12, que dice la palabra, no os conforméis, dice, a este mundo, ¿verdad? Lo quiero leer mejor para dar, no es ser que no se los diga correcto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Leí muchas veces esto y yo entendía que no tenía que darle paso al alma, no tenía que ser dominada por el alma, sino que tenía que buscar el espíritu, caminar en el espíritu, llegar a ese momento para que, y le digo, el Señor fue tan lindo, tan bueno, porque cuando ya todo sucedió, pues nos llamaron del hospital y llegamos como a las 3 de la mañana, nos llamaron, allá estaba mi hijo también, y nos dijeron que los signos vitales ya iban para abajo, pero lo precioso, lo lindo y lo bueno es que el Señor nos permitió estar con Él cuando Él se fue. Nosotros levantamos nuestras manos, le oramos al Señor, lo alabamos, lo adoramos. Son momentos durísimos, hermano, durísimos, pero que solo la fuerza del Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo puede hacer eso, porque uno humanamente no lo podríamos hacer así, viendo usted que alguien se va y usted está adorándolo y exaltándolo, pero eso pasó. Entonces nos pusimos a orar y todo eso, bueno, ni modo, se nos fue. Y eso, hermano, después de eso es durísimo. Yo sé que aquí hay mujercitas que me entienden ahorita, no todos me pueden entender este dolor, pero sé que hay mujercitas aquí como Araceli, la mamá de Alberto, pero también, bueno, hay varias personas que han perdido a sus esposos y hombrecitos también. El hermano Juan Ramos, no sé si está por aquí también, él perdió a su esposa. Y bueno, solo uno que ha pasado y está pasando por estos momentos, miren, puede entender, el que ha vivido esto me puede entender. Pero ¿saben qué? Nos rodeamos de gente llena de amor, pero ustedes no saben cómo el Señor, a la vez que teníamos el dolor y todo eso, Él se derramaba en amor con nosotros, a través de los hermanos que estaban con nosotros, y ustedes con sus oraciones. Yo sé que muchos estaban orando y gracias por eso, porque yo sé que solo eso es lo único que nos puede aliviar, nos puede levantar, nos puede animar y todo eso. Entonces después, como teníamos algo para repatriación, empezamos a dar vueltas para lo de la repatriación y en todo eso, y yo me iba a venir, en un momento yo me iba a venir con Julito, porque él se iba a venir, pero el yerno de Nancy dijo que no, le dijo a Nancy, dile a tu mamá que yo creo que no se debe de ir, porque él está aquí y si requieren algo de ella va a estar allá. Entonces, y me quedé. Miren, el Señor, en las pequeñas cositas, Él estaba hablándome en sueños, hablándome allí cuando yo tenía esa duda si me venía o no. Yo tuve un sueño que vi que estábamos en un autobús, pero él se bajó y fue al baño porque quería ir al baño. Entonces fue al baño y en eso llegó el motorista y yo le dije, mire, no se vaya porque yo a él no lo puedo dejar, no se vaya, por favor. Pero él esperó un ratito, pero al ratito arrancó y se fue, y yo le dije, no, por favor, Señor, no se vaya, espere, porque yo no lo puedo dejar a él. Entonces me bajó más adelante el Señor y el Señor me mostró ahí pues que era correcto que yo no me viniera. Entonces luego después, uno siempre pensando, ¿verdad? Pensando, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Porque uno sabe pues pues el camino que estamos recorriendo y si estamos listos para irnos con el Señor. Yo sé que cuando estábamos allá, Él, como les ponen unas cosas como guantes de boxeador, Él levantaba, cuando yo llegaba, le soltaban las manos. Entonces él podía levantar las manos y junto conmigo él levantaba sus manos alabando al Señor y bueno, y así pasábamos esos días. Pero entonces yo, con aquellas cosas así en el corazón de uno también, el Señor un día me mostró,
yo, tiempos atrás, se murió una hermana mía que era de las mayores, mi padre tenía 2 hijos mayores, y yo le hablé mucho de la palabra, ella se había hecho testigo de Jehová, pero ella me decía, mira hermanita, ora por mí, ora mucho, porque me encanta cómo me hablas, y yo quiero cuando yo me sane, ir a trabajar contigo, ir allí donde tú vas. Entonces, pero se fue, porque tenía un cáncer de ovario. Entonces, el Señor, el día que ella falleció, yo vi que yo la tenía en un sueño, la tenía en la cama, y la tenía así bañada, era como un bebé así, y bien bonita. Yo la había peinado y la estaba cambiando, y en la mañana yo me acordé, y yo le dije, Señor, y ese sueño que la vi así a ella, y inmediatamente Él trajo la palabra a mi mente que decía, el que no se haga como un niño, no puede ver el reino de los cielos. Entonces, yo tuve un sueño con él también, con mi esposo, y yo veía que lo bañaba, pero lo bañaba así, echándole el agua, echándole el jabón y todo eso, y vuelvo y cuando me desperté y le digo al Señor, y Él me trajo el sueño de mi hermana y me dijo lo mismo, que el que no se haga como un niño no puede ver el reino de los cielos. Entonces, lo que les quiero decir es que el Señor, en medio de todo el dolor, de todas las cosas, Él siempre allí dando, levantando, animando, y yo agradezco al Señor por eso, porque de verdad les digo, es muy difícil, no puedo contarles tantas cosas que estuvimos viviendo por el tiempo, pero solo quiero decirles que finalmente lo pudimos traer. Y inicialmente, cuando él falleció, nos dieron un papel, el papel de, digamos, el acta de función, pero esa no es la válida porque la tiene que firmar el director del hospital, la válida, para que aquí la agarren en relaciones exteriores. Entonces, pero ellos nos dieron un papel donde decía que él tenía una neumonía a consecuencia de COVID, pero que él ya no tenía COVID ni tenía cuidados de COVID, y eso nos ayudó para que nosotros allá pudiéramos hacerle, y agradeciéndole al Señor también por esas oportunidades que nos dio, porque lo pudimos tener, bueno, en una iglesia, en la iglesia hispana, me dijeron que si le hacíamos pero solo con fotos, ¿verdad?, la reunión, y bueno, la hicimos, algunos de ustedes la han de haber visto en Facebook, bueno, por ahí salió, y luego después, por mis hijos y por ellos, por todos ellos, se hizo en la iglesia americana otra reunión, pero allí se hizo con cuerpo presente, y yo agradecida con mi Dios, porque ustedes saben lo que es las personas estas que las identifican con el COVID. Entonces, y lo pudimos tocar, lo pudimos, bueno, porque allá le abren toda la mitad de la caja, no le dejan solo la ventanita. Entonces, nosotros nos agradecimos al Señor porque nos dio esa oportunidad, porque después, cuando ya nos veníamos, el Señor, estos de la funeraria, miren, llamen ustedes al hospital, porque a nosotros no podemos presionar y nunca nos dan el director, ¿verdad? Ya, y entonces llama a Wendy, no, que no lo hayamos en el sistema. El otro día no está el que recibió ayer, que ahora no está el que lo buscó, no, y entonces Wendy llamaba todos los días. Entonces yo creo que el director al final ha de haber dicho, delen, sáquenlo y delen, murió, y le puso murió por COVID, y ese no era lo que los médicos tratantes nos habían dado a nosotros. Entonces ni modo, pero ese era el válido acá, el papel. Entonces lo trajimos, y lamentablemente nosotros estábamos haciendo un plan para tenerlo aquí en la funeraria, porque decía, hasta allí decía, se puede ser trasladado a El Salvador, pero cuando ya vieron ese papel que decía así, como va a las autoridades, ya no se puede. Pero lo que les quiero decir es que cuánto hubiera dado, porque ustedes hubieran estado ahí acompañándonos y honrándolo a él, pero lamentablemente no se pudo, porque a última hora, cuando yo llegué que nosotros venimos en la noche el día anterior, y en la mañana, y el siguiente día venía él en la noche. Entonces, cuando lo fuimos a recoger un viernes por la mañana, como era COVID,
estaba ahí el Ministerio de Salud, ustedes ya saben todo el protocolo y toda la cosa, pero yo hablé con la del Ministerio de Salud y le dije todo lo que había pasado y le digo yo, lamentablemente, entonces ya nos dejaron prácticamente y nos permitieron de 8 a 10 personas que pudieran estar ahí. Así es que, pero eso fue ya a última hora, ya no podíamos, del aeropuerto, yo tenía que estar llamando a las personas, lléguense allá, porque ya no teníamos opción, pues ya no tenía, pero miren, se fueron los del Ministerio de Salud, no iba la policía con nosotros, pero solo el carro fúnebre, ¿verdad? Entonces llegamos al cementerio y yo lamento pues que ninguno pudo estar con nosotros honrándolo ahí después de 25 años nosotros casi de estar en esta iglesia, ¿verdad? Es duro, es difícil, es bien duro, pero el Señor sabe cómo lleva las cosas, Él sabe qué es lo que hace. Mis hijas me decían, mamá, pero si solo el funeral es una vez en la vida, me decían, es una vez en la vida, no hay más tiempo, no hay otra, no se puede programar para otro tiempo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pero yo estoy agradecida con mi Dios y agradecida con todos ustedes por sus oraciones, porque sí les digo, se siente, hermanos, se siente, y yo sé que el Señor nos conforta, nos alienta, nos anima, nos levanta a través de las oraciones. Claro, las oraciones nuestras y las oraciones de todos ustedes también. Y yo les pido que sigan orando, porque es duro, duro. Y oremos también por las otras personas también que han perdido, ¿verdad?, a sus esposas o esposos, porque no es fácil, hermanas. Entonces, eso quería compartirles para que supieran un poco de algo, ¿verdad?, de lo que pasó y agradecerles por su amor, por sus oraciones y pues, aquí estamos y tenemos que seguir orando porque les digo, esto es durísimo, esto es duro, así es que, pero solo el Señor puede traer el consuelo. Solo el Señor puede traer esa y transformar mi mente, y Él me dio muchas palabras, me daba muchas, como quien dice, ¿no? Cuando yo les digo que mi fe tambaleó, yo me preocupé, me afligí, porque yo sentía que no, Dios mío, ¿y aquí qué pasa? ¿Y aquí qué pasó? ¿Y por qué? Habíamos recibido tanta palabra linda, tanta palabra, pero como el Señor tiene sus planes y tenemos que conocer cuál es la voluntad perfecta y agradable de Él, como les acabo de leer, pero dice transformaos, ¿verdad? Entonces, vuestro entendimiento, así es que eso es lo que nosotros estamos apoyándonos en la palabra, porque mi deseo, hermanos, mi deseo es caminar en el Espíritu. Que Dios me los bendiga y les agradezco.